Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando un tema muy interesante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos un título muy interesante, el cual se lee así: ya no más esclavos del pecado. Esto ya no necesitamos estar esclavizados con el pecado. Ya vimos por qué. Pero quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios y recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra ya en el libro de Romanos, capítulo 6, verso número 14. Y ahí leemos así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude y que al estudiar podamos comprender su voluntad. Denos su buen espíritu en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y en el apartado para el día de hoy se titula Esclavos del pecado, en contraposición como esclavos de la justicia. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo podemos vencer a semejanza de Cristo? Esto es, Cristo venció. Algunas personas piensan, Cristo venció porque era Dios. ¿Será que tú y yo no tenemos la forma de vencer como Cristo venció? Pero, ¿cómo podemos vencer de esa manera? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos explique este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1 y el verso número 4. Y ahí leemos de esta manera: por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Cómo puede vencer como Jesús? Pues participando de la naturaleza divina. Nos ha dado promesas, que son promesas grandes y preciosas, para ser hechos participantes de la naturaleza divina. Así como Jesús, podamos vencer como Él. ¿Pero cómo es esto? Bueno, vamos a dejar que la pluma inspirada nos explique. Veamos aquí. Desde todas las gentes, en la página 98, dice de esta manera: viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Esto no significa que no van a venir tentaciones. No significa que nuestro pensamiento no va a ser tentado jamás. Pero aquí nos dice que no se dio a la tentación ni aún en el pensamiento. Esto quiere decir que también fue tentado allí. ¿Te das cuenta? Pero así como Jesús estaba unida a la divinidad, esto es, dependía completamente de la divinidad, tú y yo también tenemos esa misma prerrogativa. Podemos depender completamente de Dios y no ceder a la tentación ni aún en pensamiento. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice. Leamos aquí. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Nota lo que está diciendo aquí, la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Muy bien. Entonces, si nosotros nos mantenemos unidos a Jesús, por medio del Espíritu Santo, por supuesto, esto es, mientras el Espíritu Santo habite en nosotros no tenemos por qué caer en pecado. ¿Cuál es nuestro problema? Es de que nosotros a veces estamos en comunión con Dios,
Queremos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, pero a veces no queremos que esté en nuestra vida. A veces como que no me agrada mucho la idea de que Dios venga a mi vida ahora. Así que por este día lo voy a dejar fuera. Y cuando nosotros hacemos esto, el pecado viene a nosotros y nos vence. La tentación llega y nos vence. Pero mientras nosotros nos encontremos en comunión con Dios constantemente, el Espíritu Santo permanentemente en nosotros, entonces no tendremos por qué caer en pecado. Pero hay más todavía. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla y a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Entonces, por la fe en Cristo Jesús podemos alcanzar esa perfección. Por la fe en Cristo Jesús podemos vivir exactamente como Él vivió. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Vamos a leer aquí en este párrafo. A fin de conocer en la página 18 nos dice de esta manera. ¿No aceptaremos la enemistad que Cristo ha colocado entre el hombre y la serpiente? Es un asunto de aceptación. Muchas veces nosotros podemos pretender, pero es un asunto de pretensión, es un asunto de aceptación. Si nosotros aceptamos que hay esa enemistad, ese conflicto, esa contraposición entre servir a Dios o servir a Satanás, entonces nosotros podemos participar de esa naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Y vencer como Jesús venció. ¿Estamos claros? Pues vamos a avanzar entonces. Vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo describe Pablo la condición humana cuando está separada de Dios? Pero, ¿qué sucede cuando nos entregamos a Cristo? Esto es, separados de Dios, ¿cómo estamos? Unidos a Cristo, ¿cómo estamos? Vamos a ver qué es lo que se describe aquí. Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3. Y ahí leemos de esta manera. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ellos anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Cuando no estamos en Jesús, cuando no conocemos de Jesús, no aceptamos a Jesús, nosotros somos llamados hijos de desobediencia, haciendo lo que se nos viene a la mente, haciendo los deseos de la carne, haciendo las cosas que comúnmente la gente hace. Muy bien, eso es lo que la Biblia nos dice. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esta era nuestra condición, esta era nuestra sentencia, era muerte por cometer delitos y pecados. Ahora vamos a ver la contraparte. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6. Y ahí vamos a leer los versos 20 y 21. Y leemos de esta manera. Cuando fuisteis esclavos del pecado, estabais libres de la justicia. ¿Qué fruto cosechabais entonces de las cosas que ahora os avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Esto es, mientras servíamos al pecado, nosotros no teníamos justicia en nosotros. Y esas cosas que servíamos al pecado nos llevan a la muerte. Muy bien, ¿estamos entendiendo nuestra condición sin Jesús? Ahora vamos a ver la contraparte. Vamos a leer el siguiente párrafo que se encuentra aquí en el mismo libro de Romanos, capítulo 6, verso 19 y verso 22 y verso 23. Y dice de esta manera. Hablo en términos humanos, por vuestra natural limitación.
Así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia que conduce a la santidad. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos dice que en el tiempo que nosotros no conocemos a Jesús, estamos muertos en delitos y pecados. La Biblia también nos dice que en otro tiempo nosotros presentamos nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, para el servicio del mal. Y el fruto que recogíamos de eso, o el fruto que tenemos que tener de eso, es la muerte. Pero una vez conociendo a Jesús, y mientras vivíamos en el pecado, éramos libres de la justicia. Pero habiendo conocido a Jesús, somos libres del pecado y ahora somos hechos siervos de justicia. Siendo siervos de justicia, ahora nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos al servicio de Dios. Nuestro ser, nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, nuestros ojos, todo al servicio de Dios. Lo cual trae como consecuencia vida eterna. ¿Te das cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada también nos hable sobre este asunto. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 110. Y ahí nos dice así. Satanás obra en los hijos de desobediencia y no solo tiene acceso a su mente, sino que obra mediante su influencia, ora sea consciente o inconsciente, para atraer a otros a la misma desobediencia. Muy bien, esto es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. No siempre es que una persona dice, oh, esta persona está mala, está al servicio de Satanás. No, a veces lo hace inconscientemente. ¿Para qué? Para inducir a otros a desobedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la forma en cómo nos encontramos cuando no conocemos de Dios. Es cuando estamos libres de la justicia. Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo de rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. ¿Nos damos cuenta? Entonces vivimos en un escenario donde las personas tienen que tomar una decisión. O está al servicio de Satanás o está al servicio de Jesús. Muy bien. Depende de nosotros a quién nos vamos a prestar para servir. De la justicia o de la injusticia. ¿Te das cuenta? Pero hay más todavía. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. Entonces, si te entregas a Jesús, si decides entregarte a Jesús, Dios te guarda, manda a sus ángeles, están allí. Y Satanás puede asaltar una y otra vez con ataques, con tentaciones, con diversas sofismas, y esta persona, esta alma, no va a caer. Pero tenemos que entregarnos a Jesús. Si no nos entregamos a Jesús, al momento que nosotros dejamos a Jesús, otro poder nos domina. ¿Nos damos cuenta? Y tenemos que decidir. Ni bien abres los ojos, tienes que decidir si quieres servir a Jesús o si quieres servir al diablo. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa decisión cada día, a cada instante. En el momento que nosotros vamos afuera, en el momento que nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que decidir si esto va a servir para el reino de Cristo o el reino de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Muchas personas dicen, es que yo soy indeciso. No, no eres indeciso. Todos los días tomas decisiones, para bien o para mal. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio.
Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. Esto es, no tengo que yo ir a hacer una cosa que parezca horrendamente mala o horrendamente fea. No, apenas tengo que no enlistarme o no aliarme con Jesús. En el momento que yo me separo de Jesús, Satanás toma posesión. Porque no hay un término donde haya un terreno neutral, donde diga que hay una tregua entre Dios y Satanás. No existe. Esto es, o tú tomas parte en un bando o tomas parte en el otro. Pero no hay una parte donde digas, yo estoy neutral aquí. Aquí no voy a, por el momento, voy a quedarme sin decidir. No existe eso. Y no tengo que declararme ser seguidor de Satanás para estar del lado de él. Basta con no seguir a Jesús, con no aliarme cada día con Jesús, paso del otro lado, automáticamente. ¿Te das cuenta? Así que recuerda, tenemos una lucha, pero Dios ha hecho provisión para que nosotros estemos a salvo y también ha hecho provisión para que no caigamos en la tentación. Así que por hoy nuestro estudio concluyó. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por la vida, por la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos y que al encontrar estas lecciones interesantes en nuestra vida podamos tomar la decisión correcta de aliarnos del lado de Jesús, de que nuestra alma pueda ser guardada por Él y aunque los asaltos de Satanás vengan, no caigamos ante ellos. Bendíganos, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. Ayude a aquellos que están pasando por pruebas, por dificultades, por tentaciones. Fortalézcalos cada día y que nuestra fe pueda ser mantenida en Jesús. Quede con nosotros, ayúdenos a vencer como Él venció. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.